En el año 1900, en una remota isla del Atlántico Norte, 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Detrás suyo no dejaron ni señales de lucha ni ninguna pista clara, simplemente un silencio que dura hasta día de hoy. Y es que a lo largo de la historia hay miles de misterios todavía sin resolver y con muchísimas teorías a sus espaldas. Pero hoy vamos a las Islas Flannan, en Escocia, para hablar de uno de los misterios más inquietantes del siglo XX, la desaparición de los fareros de Eilean Mor. Antes de empezar, si no me conoces, yo soy Eire y te doy la bienvenida a Ficciones Cruzadas. El faro de las Islas de Flannan está situado en la isla de Eilean Mor, un islote deshabitado en el archipiélago de Flannan, en el noreste de Escocia. Este faro fue construido entre 1895 y 1899, con el propósito de guiar a los barcos para que navegasen con seguridad en la zona, ya que era una zona con mucho viento y con un fuerte oleaje. Y es que para entender un poco mejor no lo que ocurrió, sino en el momento en el que ocurrió y quizás por qué se desarrollaron así los hechos, es importante conocer el contexto histórico de la época. El misterio del faro de Flannan ocurrió en diciembre de 1900, una etapa de profundos cambios y tensiones para el Reino Unido. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Gran Bretaña era una potencia imperial dominante con un gran imperio que abarcaba territorios en África, Asia y América. Sin embargo, esta hegemonía comenzaba a ser desafiada por potencias emergentes como Alemania o Estados Unidos. En el plano interno, Gran Bretaña vivía grandes cambios debido a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial había transformado la economía británica, pero también había generado una gran desigualdad social, una urbanización acelerada y tensiones laborales. En Escocia, especialmente en zonas más remotas como las Hébridas exteriores, donde se encuentran las Islas Flannan, la vida seguía siendo muy dura y aislada de la presencia del gobierno central. En regiones como esta predominaba la pesca, las supersticiones y unas condiciones climáticas muy extremas. Pero en el país no solo sucedían cosas a nivel interno. En 1900 el Reino Unido también estaba inmerso en la Segunda Guerra Bóer, un conflicto entre el Imperio Británico y los bóeres, colonos de origen neerlandés establecidos en las repúblicas independientes de Transvaal y el Estado Libre de Orange, en Sudáfrica. La guerra surgió por el control de los recursos minerales, especialmente el oro, y la expansión imperial británica. Aunque los bóeres ofrecieron una resistencia fuerte con tácticas de guerrilla, finalmente fueron derrotados, y tras la guerra ambos estados bóeres fueron incorporados al Imperio Británico. Este conflicto desgastó la opinión pública ya que de alguna manera mostraba las limitaciones del Imperio Británico, y esta situación generaba una preocupación sobre la seguridad y el control de los territorios, incluso en lugares tan remotos como el Atlántico Norte. Y es que en una zona tan peligrosa como la que se situaba la isla de Eilean Mor era muy importante tener un faro y tenerlo activo. Como la isla de Eilean Mor era una isla deshabitada, era muy importante tener a fareros siempre presentes en turnos rotativos. El 7 de diciembre de 1900, los encargados del faro eran James Ducat, el supervisor, de 43 años, Thomas Marshall, el segundo oficial, de 40 años, y Donald MacArthur, el asistente, de tan solo 28 años. Estos 3 hombres eran los encargados de mantener y asegurar de que la luz del faro siempre estuviese activa, sobre todo cuando las condiciones climáticas no eran favorables. Cuando en 1900 llegaron al faro para cumplir con su turno, les acompañó el superintendente, que por aquel entonces se encargaba de los faros, Robert Muirhead, quien se aseguró de que todo estaba en perfectas condiciones para que los 3 hombres cumpliesen con su trabajo durante esas semanas. Por lo que puede saberse, el superintendente mantuvo una conversación con James Ducat, el supervisor, para hablar de las situaciones climatológicas que eran más comunes en la isla, sobre todo haciendo hincapié en la niebla. Es por estas dificultades climatológicas que el faro recurrentemente estaba vigilado desde tierra firme por un telescopio, por lo que en caso de emergencia los fareros siempre podían pedir ayuda a través de señales. El problema era precisamente que con condiciones climatológicas muy difíciles como niebla espesa, era imposible ver desde tierra firme el faro. Según los registros, las últimas vigilancias con éxito al faro a través del telescopio fueron el 7 y el 12 de diciembre, hasta que 3 días después de la última vigilancia, un barco que pasaba cerca de la isla divisó el faro. El 15 de diciembre de 1900, el barco de vapor Anctor, que viajaba de Filadelfia a Leyte, informó que el faro no estaba funcionando correctamente, algo muy inusual ya que el mantenimiento del faro era una tarea muy rigurosa y los fareros tenían instrucciones estrictas de que el faro siempre estuviese en perfecto funcionamiento. Es por eso que el barco
embargo, al ver que la luz del faro no brillaba, dio el primer aviso a las autoridades. Pocos días después, el 26 de diciembre, el barco de suministros SS Sperus llegó al faro. El SS Sperus era un barco que realizaba visitas regulares de inspección al faro para llevar provisiones y para relevar al personal. Los hombres tripulantes de este barco se dieron cuenta de que el faro no estaba funcionando, y no solo eso, sino que en la isla tampoco había señales de vida. Cuando un barco llegaba, especialmente el Sperus, con tripulación y suministros, los fareros ondeaban una bandera en la costa para avisar de que los habían avistado. Cuando los fareros veían a estos tripulantes llegar, desplegaban un bote de remos para poder llevar a cabo el relevo. La sorpresa de la tripulación del Sperus fue no solo que no ondeaba ninguna bandera, sino que los hombres del faro tampoco respondieron a la sirena que anunciaba que habían llegado a la costa. Es por eso que dos hombres de la tripulación del Sperus se bajaron del barco y lo que se encontraron en la isla fue bastante desconcertante. Joseph Moore, uno de los dos tripulantes que había montado en una lancha que los llevó a desembarcar en la isla, subió al faro para ver qué había ocurrido con los tres hombres que se suponía que tenían que estar cuidando del faro. Al no encontrar a nadie, Moore tuvo que forzar la puerta y lo que se encontró dentro fue bastante desconcertante. Lo primero que vio es que, aparte de que no había señales de ninguno de los tres hombres, la puerta estaba bien cerrada, como si alguien la hubiese cerrado por dentro. El reloj de pared se había detenido, lo que significaba que nadie le había dado cuerda, al menos durante los últimos días. En la cocina no se encontraron restos de fuego, pero se encontraron la mesa a medio poner y la comida a medio servir, dando la impresión de que alguien estaba poniendo la mesa y se iban a poner a comer y que de repente algo sucedió y tuvieron que salir corriendo. Como toda esta situación era bastante extraña, Joseph Moore y el resto de tripulantes del Sperus se encargaron del faro mientras las autoridades comenzaban a investigar qué había sucedido. Al empezar la investigación, lo primero que se buscó fueron los diarios de actividad del faro, una especie de diario de bitácora donde se registraba todo lo que había sucedido en el faro. Y las últimas entradas que encontraron en el diario fueron muy desconcertantes. El 12 de diciembre, Thomas Marshall, el segundo oficial, escribió sobre tormentas violentas, aunque no se registró ninguna en la zona en ese momento. También mencionó que Ducat estaba muy callado y que MacArthur, el asistente, lloró, algo que le resultó bastante extraño para un marinero experimentado, que lo mismo el hombre tenía problemas personales de cualquier cosa, pero lo achacó a las tormentas. El 13 de diciembre, la entrada del diario decía: «La tormenta sigue rugiendo. Hemos rezado juntos, aunque nunca lo hemos hecho antes». El 14 de diciembre, la última entrada que tenía el diario decía: «La tormenta ha pasado, el mar está en calma. Dios está por encima de todo». Después de leer esto, los investigadores comenzaron con las primeras hipótesis. La primera hipótesis, después de leer el diario, fue la de una crisis climatológica, que por algún factor, como por ejemplo una tormenta, hubiese habido algún tipo de accidente. Llegaron a la conclusión de que quizás lo que había sucedido era que, debido a las condiciones climáticas, algo se había estropeado y que cuando los fareros salieron del faro para poder repararlo, los fuertes vientos se los llevaron por delante. Pero el problema es que esta hipótesis no pudo probarse y de hecho ninguna de las hipótesis de las que ahora vamos a hablar ha podido probarse al 100%. Y es que es imposible aprobar ninguna hipótesis porque los cuerpos nunca se encontraron. Una de las hipótesis más lógicas y de las que si buscáis un poco sobre el tema es de la que más se suele hablar es la de una ola gigante. La hipótesis habla de que una ola gigante sobrepasó la isla y que acabó arrastrando a todos los fareros hacia el mar y que por eso nunca se han encontrado los cuerpos. Los investigadores consideraron que podría haber sucedido algo parecido a la anterior hipótesis. La tormenta estaba poniendo en riesgo el equipamiento y cuando salieron para asegurar todo este equipamiento en el faro, una ola se los llevó. De hecho, para esta hipótesis hay algunas pruebas que podrían demostrar en parte que algo parecido podría haber pasado, ya que en una inspección posterior se encontraron daños en la grúa y en las barandas del faro, lo que da a pensar una acción violenta del mar. Pero de nuevo no se puede asegurar que esto pasase al 100% como creen que pudo pasar. Y además, pese a que esta teoría tiene mucha fuerza, hay cosas que siguen sin explicarse. Una de ellas es por qué la puerta estaba cerrada por dentro, si se suponían que tenían que volver a entrar, y otra es por qué uno de los fareros no llevaba su abrigo cuando estaban en pleno invierno y además con unas condiciones climatológicas muy adversas. Otra teoría que también tiene mucha fuerza es que a lo largo de los días se fuese creando un entorno bastante hostil en el faro. Esto llevaría a que al estar aislados en un entorno hostil, algunos desarrollasen algunas tensiones psicológicas. Esta hipótesis se sustenta sobre
todo por la entrada del diario del 12 de diciembre, donde Marshall, el segundo oficial, habla de comportamientos extraños de sus dos compañeros. Es posible que hubiese habido una pelea y que se llevase hasta tal punto que acabase con la muerte de uno de ellos, no lo sabemos. Los que defienden esta hipótesis hablan de que quizás uno de ellos pudo haber arrojado a los dos restantes al mar y que el único superviviente que quedase o se suicidó también en el mar o que fuese una ola gigante el que se lo llevase. Y es que aunque estas hipótesis pueden más o menos mantenerse, es decir, hay un diario donde explica el comportamiento un poco extraño de algunos de los fareros o que habla de tormentas y que quizás un accidente meteorológico sí que pudo pasar, hay otras que directamente no tienen por dónde aguantarse. La isla de Ilian Mor ya tenía una reputación de ser un lugar misterioso. Antiguas leyendas hablaban de presencias espirituales en la isla y algunos creen que quizás los fareros fueron víctimas de una entidad sobrenatural o que incluso fueron abducidos por extraterrestres. Para esto no hay ninguna prueba ni ninguna evidencia, pero las ideas han seguido alimentando este mito. Otra hipótesis bastante difícil de creer es la del espionaje o la del secuestro. Dado que en esa época el Reino Unido estaba en tensiones geopolíticas con otros países, hay quienes especulan que los fareros fueron secuestrados por espías extranjeros. Sin embargo, de nuevo, no hay ninguna evidencia y de hecho no hay evidencias de actividad militar en la zona, algo que si la hubiese habido seguramente se sabría. Y antes de hablar de la última hipótesis os tengo que hablar de esta película. Se estrenó en 2018, yo me la he visto y te la voy a contar para que no tengas que vértela. Son 2 horas de película que se supone que están inspiradas en este caso real, en la desaparición de los fareros de Flannan, pero la verdad es una película que no hay por dónde pillarla. Si no sabes nada previo de la historia es como si no te enterases de nada, porque lo único que hace es desarrollar una hipótesis pero desde el punto de vista de cuándo sucedió. Y es que la película nos habla de una hipótesis un poco diferente. Lo que propone esta hipótesis es que un tesoro habría llegado a la isla después de un naufragio y que este hecho es el que marca la historia de los fareros y de los dueños del tesoro. Es, la verdad, la teoría menos probable, pero en la película la marcan como si hubiese sido la buena, como si hubiese sido un tesoro el que hubiese llevado a que los fareros de Flannan hubiesen desaparecido. Y como siempre que hay dinero de por medio, el conflicto muchas veces acaba llevando a la muerte. El caso de los fareros de Flannan ha inspirado esta película, pero ha inspirado también muchas otras cosas, desde leyendas sobrenaturales, como os he comentado, hasta películas e incluso libros. De hecho, la película del Faro de Robert Pattinson y William Dafoe he leído que pretende inspirarse en esta historia, aunque no va al 100% sobre la historia del misterio de Flannan. Yo no la he visto, pero si alguno ha visto la película, puede dejar en comentarios si cree que sí que se parece a esta historia o si no tiene nada que ver. A día de hoy, lo que le pasó a los fareros de Flannan sigue siendo un misterio. Y es que por mucho que nos gusten las cosas resueltas, cuando un misterio no tiene explicación, cuando tenemos que inventarnos teorías para intentar explicar lo que ha sucedido, eso también nos gusta. Nos hace alimentar una y otra vez la misma historia para intentar buscarle sentido y quizás nos gusta más cuando no tiene ningún tipo de sentido que si tuviese una explicación completamente lógica. En fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejarme en comentarios si conocíais este caso, si habéis visto la película del Faro o la película de Keepers y me dejáis también vuestra opinión. Ya sabéis que podéis darle me gusta y suscribiros al canal. Yo soy Aire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!